Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Aleluya. Bendito es el Altísimo, el Todopoderoso, nuestro poderoso. Yohei Bahei Yahweh y su Hijo Yahoshua Mashiach, nuestro Adón. Y la Ruach HaKodesh, el Ruach Elohim que está con nosotros, quien nos guía, nos dirige, nos corrige, nos instruye y nos hace andar en el derech, en el camino que estableció nuestro Mashiach, el Adón Yahushua. Amén, amados, con ustedes. Yo soy Yahudilio Ben Levi, mi esposa Kelly Ofarri Ben Levi. Aquí estamos en esta laila, en esta mañana. Bueno, ya es tarde ya, en esta derech, en esta tarde. Hoy es un día especial, apartado Shabbat. Nosotros lo disfrutamos a plenitud. Nos alegramos grandemente. Y bueno, pues aquí estamos. Os vamos a traer una enseñanza que allá hace un tiempo atrás lo habíamos dado, pero es menester volver a hablar de este asunto, porque he estado escuchando a personas que se hacen llamar pueblo de Dios, que se hacen llamar judíos, y están trayendo enseñanzas y haciendo que el pueblo tenga conclusiones erradas. Y esto despertaron las alarmas en mi vida y la preocupación, porque yo amo las almas, amo tu vida. Yo sé que tienes corazón para Elohim, pero también sé lo que Elohim nos ha dicho mediante su enviado, el Mesías, Yahushua. Y Elohim ha dicho que tengamos cuidado, porque en estos tiempos vendrían muchos falsos maestros, habrían también falsos profetas, falsos ministros, falsos pastores, y todos vendrían diciendo que son ungidos por él, que ungido, la palabra para ungido es Mashiach. Quizás por eso algunos no se han percatado, porque su Biblia dicen, vendrán diciendo yo soy el Cristo, y cuando dicen Cristo realmente lo que se está diciendo es Mashiach, que quiere decir ungido. Entonces quizás tú no escuches la palabra Mashiach, no escuches la palabra de Cristo, pero sí escuches yo soy ungido. Entonces yo en esta hora, con el favor y la ayuda de Ruach HaKodesh, que ponga su palabra en mi boca, quiero alertarte, porque los tiempos son malos, muy peligrosos, muy cortos, y no quiero que seas engañado y tomes decisiones de las cuales después no puedas salir. Bueno, el tema de hoy es titulado La casa de Leví trayendo identidad a las 10 tribus. Ese es el tema central del asunto de este mensaje. Las 10 tribus. Vamos a entender, una vez más lo voy a explicar detalladamente por las escrituras, quiénes son las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. ¿Cuál es la identidad que realmente tenemos todos los que decimos creer en el Dios de Israel, pero nacimos en este hemisferio, en América? Amados, es triste porque si uno analiza, y es como los de Berea, nuestro Ruach se conmueve y ya salió algo ahí. Nuestro Ruach se conmueve y ahora sí, gracias. Y realmente dijo, wow, esto es un peligro, porque son personas que han estado hablando por mucho tiempo la palabra y se han
revelado, se han dado a conocer como si fueran grandes pastores o rabinos o judíos, grandes YouTube religiosos cristianos, y están hablando y haciendo cosas que pueden confundir al pueblo y pueden arrastrarlo a un abismo sin fin. Pero como nosotros, la casa de Leví no es asalariada, porque creemos que lo que Elohim nos ha dado de favor, de buena voluntad, así también tenemos que compartirlo con nuestros hermanos. Así que, amados míos, sin más preámbulos, comenzaremos con la declaración de nuestro Mashiach, Yahushua, quien declaró estas palabras, diciendo: cuidado con los falsos maestros. Cuidado con los falsos maestros. Y para esto vamos a leer Mateo 24 y Romanos 16, 18, que mi esposa lo va a leer. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar de ser posible aún los escogidos. A través de Romanos 16, 18. Porque los tales son esclavos, no del Mesías nuestro Adón, sino de sus propios apetitos, y por medio de las palabras suaves y lisonjeras engañarán los corazones de los ingenuos. Amén. Ese es Romanos 16, 18. Ahora yo voy a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 9, y Apocalipsis capítulo 3, verso 9, y busqué a dos testigos, dos palabras, dos capítulos, dos versículos, que son como dos testigos que confirman lo que vamos a hablar, que tiene que pasar, y ustedes deben de preguntarse, bueno, eso está escrito, y si es el tiempo, se tiene que estar cumpliendo, y es obvio que se está cumpliendo, y vamos a ver lo que dice. Apocalipsis 2:9, dice la Escritura: conozco tu aflicción, tu pobreza, aunque eres rico, y sé de la blasfemia de los que se dicen ser verdaderos Yahudim, y no lo son, sino que son sinagogas del Satán. Aquí te está hablando, menciona la palabra Yahudim, porque es la palabra correcta o la identidad correcta para determinar a la tribu de Yahuda, de Judá. Pero hoy lo que todo el mundo conoce es judío, los judíos. Bien, vamos a irnos por este nombre que es el que todos conocen. Pero yo, como Ben Leví, y que estoy dando esta instrucción en esta hora, tengo que hacer mención del nombre correcto y verdadero. El judío no es un nombre correcto. Eso fue un invento. Su verdadera identidad es Yahuda. Yahuda, que es una de las 12 tribus de los hijos de Israel. Pero se ha proliferado más la palabra judío. Y vamos a irnos por ahí entonces. Y dice, pensando así entonces, con esta palabra, verdaderos judíos, y no lo son, sino que son sinagogas del Satán. Bien, vamos ahora al capítulo 3, al verso 9. Miren lo que también dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga del Satán
los que se dicen ser Yahudim, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí, haré que vayan y caigan ante tus pies y sepan que yo te he amado, y sepan que yo te he amado. La palabra Yahudim quiere decir adoradores de Yahweh. Se ha proliferado la palabra judío, pero para que ustedes entiendan esa terminología hebrea que es la correcta, Yahuda. Ahora bien, debemos de tener cuidado con los pastores que no reconocen su identidad como Israel. Debemos de tener cuidado con los pastores que no reconocen su identidad como Israel. Y aquí vamos a entrar en materia. Yo le voy a pedir a mi esposa que busque Mateos capítulo 15 del 24 al 28. Y antes que ella lo lea, yo voy a leer Gálatas 3:29. ¿Ya lo tienes? Perfecto. Yo voy a leer Gálatas 3:29 y quiero que escuchen. Ya escucharon de que vendrían falsos judíos que se hacen pasar por judíos y no lo son. En base a esto, vamos a estar tocando lo que pasó en el 1948, cuando la ONU decretó, sacó un edicto. Bueno, el edicto se anunció desde el 47, pero ya en el 48 Israel se hizo nación, se estableció el Estado de Israel a mandato de Ben Gurión. Ahora bien, hubieron ciertos problemas que no salen en la palestra, no se anunciaron, pero sí eran existentes, como por ejemplo, cuál era el distintivo o la bandera que iba a tener Israel. Y ciertamente el sionismo, los sionistas, que no son para nada creyentes, sino que son supuestamente israelíes que confían y creen en su ejército, y está bien que crean en su ejército, pero el verdadero Yahudí, el verdadero Israel, confía en Yahweh, a quien muchos conocen como Hashem, o es del nombre bendito. Para ese entonces hubo situaciones si el distintivo de la bandera debería de ser la famosa estrella de 6 puntas que dicen que es estrella de David, pero el que escudriña las escrituras y conoce un poquito de historia israelí sabe que David nunca tuvo ninguna estrella de 6 puntos, que todo eso es una mentira. La única estrella que aparece en la Biblia es la estrella de Dios Darfán, el cual Esteban habló de ella, hizo mención, y el tabernáculo de Moloch. Pero ya por ahí pueden discernir algunos errores que se han estado cometiendo garrafales. También quiero que sepan que los que vinieron a Eretz Israel venían de Rusia, de Alemania, de España, de Europa, y muchos de ellos en realidad no eran israelitas. Ellos compraron la ciudadanía israelita, independientemente que yo a esta altura ya no hablo de fisionomía o de color para que indique que eres un judío o que eres israelita, pero ciertamente la escritura nos muestra que una de las características de los hijos de Israel
es que eran de piel oscura. Inclusive hay salmos, creo, proverbios que dice: no repares en que soy morena, porque el sol me miró, pero hermosa soy como hija de Jerusalén, como las hijas de Jerusalén. ¿Ve? Pero independientemente de eso, que todo el mundo sabe que al estar tanto tiempo expuesto al sol, no puede ser que tu tez sea una tez blanca pálida, como lo son los alemanes o los judíos, o muchos judíos que están ahora mismo en Israel. O sea, no es posible eso. Pero aparte de eso, podemos ver que en la Escritura hay una bendición y una maldición, y aparece en Deuteronomio 28, donde el Todopoderoso dice que a las tribus de Israel serían esparcidas por la tierra y que las llevarían como esclavos, serían esclavizadas en otras naciones extranjeras, y que serían expuestos, a la venta pública, atados con grilletes en el cuello, en la mano y en los pies, y aún los exhibirían desnudos y los pondrían como subasta, y los vendían. Y entonces todo el mundo sabe perfectamente que los blancos nunca fueron esclavizados de esta manera, sino todos aquellos que tenían una tez oscura. En otras palabras, morenos, morenas. Más bien los blancos de piel pálida eran los que esclavizaban, y eran los vasallos, los conquistadores. ¿Me entiendes? Ahora bien, esto no quiere decir de que sea la exclusividad, porque ciertamente la casa de Israel se asimiló entre todas las naciones del mundo, habida y por haber, y se mezcló. Y si usted agarra, por ejemplo, a una alemana blanca como la leche, y agarras a un moreno africano de Haití y lo mezcla, ahí sale una mulata, con fracciones finas, pero sin embargo con un pelo de blanca y un cuerpo como de una negra, que no es planchado, sino que tiene su forma, que parece que le pusieron silicona. Es la verdad. Cada etnia tiene sus características. Y los morenos de por sí, tanto mujeres como hombres, son fuertes, corpulentos. Razón por la cual se cree que eran morenos los levitas, que cargaban con el Mizcán en el templo, en el desierto. Y de por sí la palabra Pinjas, del hijo del hijo de Aarón, quiere decir el negro o el de piel oscura. También podríamos hablar del rey David. Algunos quizás digan, bueno, pues dice que el rey David que era rubio, no, dice que era rubicundo. Pero el punto es que hay morenos que han nacido y tienen pelo rojo, rojizo, y son morenos, y con ojos claros, y con unas fracciones bellísimas, hermosas. ¿Me entiendes? Pero vuelvo y lo repito, el plan y el propósito de Elohim no es la discriminación racial. Eso lo hacen los hombres y causan divisiones y menosprecian a uno y exaltan a otro, cosa que no debe de ser así entre los que dicen creer en el Elohim Abraham, Isaac y Jacob, Dios Elohim de Israel. ¿Saben por qué? Porque la Escritura dice que Israel se asimilaría, se mezclaría, se volvería gentil entre las naciones. Y entonces al mezclarse, ya Israel viene siendo de todo tipo de color. Israel es de todo tipo de etnia. Puede sacar a Israel. Lo que sí realmente muestra si tú eres Israel o no, es que tú hayas recibido a Cristo, a Yahoshua HaMashiach, como Adón, Salvador de tu vida. Y si recibiste a Cristo de gloria, eres heredero de Abraham y heredero de los pactos y las promesas. ¿Ve?
y eres injertado en el olivo original que es Israel. Por lo tanto, te hace un verdadero Israel, el Israel de Elohim, no el Israel de Netanyahu, no el Israel de que hay que hacer aliyá y negar al Mesías para hacerte judío. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del verdadero, aquel a quien Elohim reconoce como su hijo. Y ellos reconocen a Elohim como su padre. No necesitas nacer en Israel para ser Israel de Dios. Y somos los verdaderos, los que vamos a quedar. Porque el hecho de haber nacido en Israel, o decir que tienes descendencia israelita judía, no te da derecho a ser salvo. Porque toda alma que pecare, esta morirá, sea israelita o no. La maldición te va a alcanzar, seas israelita o no, si tú desobedeces los mandamientos. Y ahí está la consecuencia de cuánta maldición ha sufrido la casa de Israel y los judíos por desobedecer los mandamientos del Todopoderoso. La bendición te va a alcanzar si tú obedeces los mandamientos. Y no hay mayor bendición que ser hecho hijo de Elohim mediante el sacrificio del Mesías, Yahushua HaMashiach. ¿Y por qué yo he dado esta pequeña mini charla? Porque quiero ponerles un video donde aparecen 3 personajes. Déjame ver si lo busco aquí. Tres personajes. Déjame ver. Aparecen 3 personajes que quizás ustedes hayan oído mucho. Un momento. Bien, aquí está. Aquí está. Y vamos a poner pausa. Lo voy a poner en grande. Y quiero que todos ustedes lo vean. Lo escuchen. Bueno, pueden ver aquí a 3 supuestos hermanos, 2 cristianos y un judío, que para mí están haciendo un pésimo trabajo. No le están sirviendo a propósito de Elohim. Y entiendo que hay pastores que se sienten amenazados en su ministerio, en sus negocios, en su congregación, en sus instituciones, se sienten amenazados por el despertar de Ruach HaKodesh en las personas, en los creyentes. Por ese despertar y esa intensidad de descubrir cuáles son sus orígenes. ¿Ve? ¿A quién pertenecen? ¿Ve? ¿De quién son y para dónde van? Y es identidad lo que está pasando. Identidad. Amados, no sé si leí Gálatas, ¿sí? ¿No? Ok. Gálatas 3:29. Pero vamos a leer desde el 28. Gálatas 3, del 28 al 29 dice: ya no hay ni judío ni gentil. Entiendan esta palabra. Que el ser israelita no consiste en reconocer o decir yo soy judío
o soy gentil. Para nada. Aquí lo dice. Ya no hay ni judío ni gentil. ¿En quién? No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos ustedes son uno. ¿En quién? En el Mesías, Yahushua. Esto es lo que importa. Y sigue diciendo el verso 29. Y si ustedes son del Mesías, ciertamente son simiente ¿de quién? De Roma, de Carlos Tasser Russell, de Martín Lutero, de Juan Huelve, de Elena G. de White, de los padres de la iglesia, de Casiodoro o Reina de Valera, Cipriano de Valera. No, claro que no. Dice, son simientes de Abraham y herederos conforme a las promesas. Simientes de Abraham y herederos de las promesas. Si son simientes de Abraham, ¿qué son? ¿De dónde sale Israel? ¿De los judíos? No. Israel sale de Abraham, Isaac y Jacob, a quien se le cambió el nombre por Israel. ¿Qué quiere decir? El que camina, prevalece y camina con Elohim. ¿Ven? Aleluya. Ahora, quiero que ustedes escuchen. Uno es un youtuber llamado Eliezer López. Es un creador de contenido. Él vive de eso, se alimenta de eso. Ese es su trabajo. Mezclado con la religión. ¿Ves? Con el cristianismo. El otro es un pastor costarricense, parece, que se llama José Carlos Alpizar. Este es un pastor cristiano que niega rotundamente la identidad que el Todopoderoso nos da para salvarnos y para rescatarnos. De esta manera nos introduce Elohim en el árbol original que es Israel. Y este olivo original que es Israel, donde fuimos injertados, es la raíz de Abraham, Isaac y Jacob. Y es Israel, no es gentil. Ese gentil no te salva. Y ese judío tampoco te salva. Por eso el apóstol dice, pero ya no hay ni judío ni gentil en Mashiach. Ahora, el siguiente es Stephen Arist. Él ha escrito libros, él vive de eso. Y ya tour en Israel, a la gente que van, a los gentiles, vive de eso. Su trabajo es ese. ¿Ve? Él, yo lo he escuchado, nadie me lo contó. Ha estado conviviendo con hermanos de la fe cristiana. Y eso es muy bueno. ¿Ve? Si se hace la voluntad del Mesías y la voluntad del Padre. ¿Ve? Porque el hecho que él dice que reconoció a Yeshua, que es Yahushua, el Mesías, como Adón de su vida, es una muy buena señal. Un judío convertido. ¿Ve? Y eso está muy bueno. Pero supuestamente él conoce el nombre del Padre, conoce el nombre del Hijo, sabe lo que dice el Torah, la ley, la instrucción de lo que se debe y no se debe hacer. Pero sin embargo, él entre los cristianos, él no los corrige. Él no le dice que celebrar fiesta pagana va contra la Torah. Él más bien dice que el cristiano puede santificar las fiestas paganas. Y eso está mal. Fíjense que él dice en uno de sus videos con el mismo Eliezer, él dice que no, yo no practico celebrar la Navidad, pero a mí me invitan mis hermanos cristianos y mis amigos cristianos, y yo voy y celebro con ellos y eso. Eso está muy mal. ¿Dónde aparece en la Escritura o en la Torá que Yahweh, Elohim verdadero, manda a celebrar fiestas paganas? Que dicen que si se puede santificar de ninguna manera. Más bien dice, no sigáis las costumbres de las naciones. Lo dice, pero a él no le importa. ¿Y saben por qué? Él sabe que el nombre es Yeshua
o Yahushua, su nombre completo, pero sin embargo, él no los corrige cuando dicen los cristianos Jesús, sabiendo que Jesús no es el nombre, que Jesús no quiere decir nada. La palabra Yeshua en hebreo quiere decir Salvador, no quiere decir Jesús. Quiere decir que si realmente se pudiera interpretar o traducir el nombre, que los nombres no admiten traducción, porque si no pierden la identidad. Pero si se pudiera interpretar, entonces no sería Jesús, el nombre sería Salvador, que es lo que quiere decir Yeshua. Pero sin embargo, Yeshua tampoco no es un nombre, es una identidad, es una acción. ¿Ve? El nombre correcto es Yahushua, que viene de la mano de Yahweh salva. La mano de Yahweh está para salvar. Yahweh. Y el nombre del Hijo, en el nombre del Hijo está el Padre, porque son los dos, Ejá, en un propósito, en una misión. Por eso es su nombre Yahushua. Pero sin embargo, estas cosas no se lo dicen, ni lo dicen entre los cristianos, para que nadie se ofenda y no los rechacen y no adquieran monetario. ¿Por qué? Porque ahí mismo, en todos sus huesos, se pronuncian todos ellos, mira mi libro y compra de Jerusalén al cielo. Y la gente, ay, sí, y darle un diezmo. Y porque alguien necesita, él vive de eso, por favor, manda una ofrenda, manda un diezmo. Y eso es un negocio. El que quiera dinero, que trabaje. El que quiera mantenerse, que lo haga, que trabaje. No que mienta y viva a expensas de los ignorantes que no conocen la cultura de su propia Biblia, de su propio rey, y viene cualquiera y le hace un cuento. Por la ignorancia que hay a veces en los cristianos, por no querer investigar, por no leer sus propias Biblias. Cuando ustedes escuchen lo que van a decir aquí y lo que les acabo de leer en la Biblia, ustedes juzguen por ustedes mismos quién está mintiendo y quién no. Y no crean que esto es algo liviano, porque esto puede causar que tú te pierdas eternamente o te salves eternamente, según la decisión que tú tomes, según a quién le quieras creer, si a Dios en su palabra, a Elohim, o a estos pastores, falsos maestros, que son los tres. Convenencieron. Son creadores de contenido. Wow. Sin más preámbulos, quiero que lo escuchen por ustedes mismos. Vamos a subir el volumen. Con el vídeo de lo que ha pasado justamente ahora. Y vamos a ver muchísimas otras cosas más. Sabemos que la situación en Medio Oriente está muy complicada. Sabemos que está muy complicada. Vuelve otra vez la guerra, vuelve otra vez Estados Unidos a atacar, vuelve otra vez Irán a atacar. Israel vuelve a atacar a Teherán, en Irán. Está la cosa muy complicada. Y vamos a ver qué 6 profecías faltan aún por cumplirse. Así que vamos a empezar este programa. Ya sabéis, darle me gusta, darle al botón de me gusta, compartirlo con otros y también dejar en comentarios de qué parte, de qué ciudad y qué país nos estáis viendo. Muy buenas, ¿cómo estáis? En primer lugar, José Carlos, ¿cómo estás? No se te escucha. Perdón, Ahora hola sí. Eliezer, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar siempre en tu canal y bueno, compartir también hoy con Arik, siempre un honor, una persona, un gran amigo, una persona a la que admiro mucho. Y bien, gracias a Dios, y les enviamos un saludo acá desde Costa Rica. Son las 10:17 de la mañana. Wow. Steven, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. También contento de poder estar en el directo con el pastor José Carlos, que también aparezco en el canal de él bastante seguido y ahora estamos los tres juntos. Es una bendición estar aquí y bendición, saludos a todos los que ven el programa.
es raro, ¿no? Se siente uno raro, pero yo me siento cómodo. Yo estoy como entre amigos. Yo me siento como que a José Carlos lo conozco de toda la vida, ¿no? Y luego, bueno, Steven ya, pues, ya es abonado del canal. Directamente Steven está aquí cada 2 por 3, pero es una bendición y creo que nos bendice muchísimo. Gracias, Steven, gracias, José Carlos, por estar aquí con nosotros. En primer lugar, la primera pregunta es, Steven, ¿qué pasa con la tribu de Manasés? Mira, aquí tenemos un vídeo que estamos viendo ahora mismo en pantalla de Netanyahu saludando a esta tribu de Manasés que se perdió y ha vuelto otra vez a Israel, y muchos están diciendo que esto es una profecía que se cumple. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Porque claro, hace poco tiempo también otra tribu, la de Efraín, creo también, o otros que estaban perdidos, estaban regresando otra vez. ¿Qué simbolismo tiene esto? ¿Qué significado tiene? Y no sé si es una profecía que se está cumpliendo o no. Bueno, voy a compartir mi opinión personal acerca de este tema. Es que hay que entender, hay mucha gente en el mundo de diferentes lugares, en América, en África, en diferentes partes de Asia, en Europa también, grupos de gente que dice ser descendientes de judíos me refiero de la tribu de Judá y Benjamín, del reino del sur, o descendientes de las tribus perdidas, que son las 10 tribus del reino del norte, que fueron exiliados ya en el siglo VIII antes de Cristo, siglo VI, no octavo, antes de Cristo, cuando se destruyó Samaria, cuando los asirios los expulsaron de su tierra. Y la misma Biblia dice que ya está, que se asimilaron entre las naciones y no están más. Ahora, sabemos que hay profecías que hablan de la reunión de toda Israel, que todas las 12 tribus van a volver. Y podemos ver también lo que está escrito en Apocalipsis de los 144,000, que van a ser 12,000 de cada tribu, ¿sí? Menos la de Dan, pero todo el resto de las tribus. Pero si me preguntas a mí, ¿qué yo creo de esto? El hecho que el pueblo judío regresó a su tierra después de 2000 años, por sí mismo es un milagro, y por sí mismo tenemos que ver eso como cumplimiento de una profecía. Si querés, luego hablamos más con detalles acerca de este cumplimiento de profecía. Pero lo que pasa en el caso específico de esta comunidad, que se llaman Bnei Menashe, en español sería hijos o descendientes de la tribu de Manasés, es algo que yo personalmente no lo acepto. Sí, no lo acepto. ¿Por qué? Porque esa gente viene del norte o norte-este de la India, en la frontera con Nepal. Y esta gente nunca dijo que ellos son descendientes de las tribus de Israel, nunca pensaron de que ellos son de la tribu de Manasés, sino que un rabino que es de acá de Israel dedicó su vida para encontrar si quedaron algunos descendientes que mantuvieron su identidad en el mundo. Y fue investigando diferentes tribus, diferentes culturas, para ver si hay alguien que conserva algo de las tradiciones bíblicas. Entonces encontró esta tribu de la frontera con Nepal, en la parte de la India, que conserva algunas tradiciones que podrían ser bíblicas, por lo menos suenan bíblicas. Sí, por ejemplo, no se acostaban con la mujer en el tiempo de su periodo. Sí, que es algo que está escrito en la ley de Moisés. Por ejemplo, no comían cerdo. Por ejemplo, muchas cosas que podrían de alguna manera conectarse a las leyes mosaicas. Este rabino investigó, pero ¿de qué manera investigó? Digo, no es un profesor en alguna universidad, no es
un historiador, no es un arqueólogo, no es alguien que tiene autoridad, sino es rabino, hizo su estudio con las herramientas religiosas, ¿sí? No académicas. Y él llegó a la conclusión que esta gente son de la tribu de Manasés. Este rabino llega al Estado de Israel y le dice, bueno, encontré una tribu perdida. El Estado de Israel dice, ok, nosotros no somos investigadores, no somos, estoy hablando del gobierno israelí, ¿no? No somos investigadores, tú eres el experto, y si tú dices que ellos son la tribu de Manasés, confiamos en ti. Ese rabino llegó a esa comunidad y les dice así, ustedes tal vez no lo saben, pero ustedes son descendientes de la tribu de Manasés. Ok. Algunos dijeron, qué raro, nunca escuchamos eso. Otros dijeron, teníamos una sensación que somos especiales. Y por eso, cuando se les ofreció llegar a Israel, un país moderno, un país rico, aprovecharon esa oportunidad, vinieron a Israel, y en Israel les dijeron, ok, todo bien, son los descendientes de la tribu de Manasés, pero igual tienen que pasar por conversión al judaísmo. Entonces, es que Israel no lo reconoce como judíos, entonces tienen que convertirse al judaísmo según los rabinos. Ahora, el Estado de Israel los reconoce como descendientes de Israel, antiguo, de las tribus de Israel, pero estudios genéticos demuestran que esa gente no tiene nada que ver con Israel, con el pueblo judío, con el pueblo de las tribus nortes. Son descendientes de mongoles, ¿sí? De Mongolia, nada que ver con el Medio Oriente. Y bueno, esta es la situación. Así que para mí no es un tipo de cumplimiento de profecía. El cumplimiento de profecía ya sucedió y se llama el Estado moderno de Israel que se fundó en 1948. Ese es el cumplimiento verdadero y el milagro verdadero de las profecías bíblicas. Que para él todos están José Carlos, fuera. ¿quieres añadir algo con respecto a esto? Tienes desactivado el micro. Gracias. Bueno, realmente sí, realmente es un tema que me es muy familiar porque esto de la disforia étnica es algo propio de las sectas judaizantes, y esto de autopercibirse como las ovejas perdidas de la casa de Israel es completamente falso. Es disparate. Para mí, estas imágenes que estamos viendo, Eliezer, no son el cumplimiento de ninguna profecía bíblica. Y mira, te lo digo en primer lugar por esta razón. En genética, yo soy profesor de ciencias, tenemos dos conceptos: genotipo, que es la composición genética nuestra, y fenotipo es la expresión de nuestros genes. Si tú ves bien esa imagen que estás presentando ahí, lo que estamos viendo son personas con una alta ascendencia asiática e indígena. No tienen rasgos semitas. Y a mí me encanta que podamos tener hoy este live con Arik, porque cuando vemos a Arik, en él sí se ven rasgos semitas, que no ves en mí y no ves tampoco en vos, Eliezer. Entonces, hay un dicho que dice, empezando por lo más básico, el espejo no miente. Entonces, realmente no podemos negar nuestra ascendencia. Evidentemente, estas personas se ve que no tienen ninguna conexión genética con el pueblo hebreo. Ahora, es importante comprender, Eliezer, para no alargarme mucho con respecto a esto, que hay una contundente evidencia de que esto no es verdad. Y es lo siguiente: mira, el pueblo samaritano, y aquí me puede corregir con toda libertad Arik si siente que estoy en lo incorrecto, el pueblo samaritano es el pueblo que genéticamente está más cerca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque cuando conocemos la historia de Israel del Norte, en el año 722 los asirios se los llevaron al exilio, introdujeron gentiles de diferentes regiones a Samaria,
pero no todos los israelitas del norte se fueron. Por eso es que cuando Josías hizo sus reformas religiosas, él fue a Manasés, a Efraín, a Neftalí y algunas otras de las tribus del norte, de las regiones de las tribus del norte, y los invitó a que se volvieran al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque todavía quedaban israelitas del norte no deportados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pueblo samaritano originalmente es un mestizaje entre gentiles y israelitas del norte. Y esto lo dice Flavio Josefo de forma literal en su obra Antigüedades de los Judíos. Déjame leer que dice: los samaritanos son de una índole, como he descrito anteriormente, que cuando a los judíos las cosas les van mal, niegan ser parientes. Cuando, con lo que dicen, pero cuando ven que están siendo los judíos favorecidos, afirman ser cosanguíneos con ellos y ser de origen de los hijos de José, de Efraín y Manasés. El mismo Josefo reconoce la conexión genética entre los samaritanos con Efraín y Manasés. ¿Y qué es lo que pasa? Que a pesar de esa conexión genética, Cristo rechaza que los samaritanos sean las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo dice Cristo en Mateo capítulo 10, versículo 5. Dice: a estos 12 Jesús envió y les ordenó diciendo: no vayáis a los gentiles, ni a los samaritanos, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si los samaritanos, que estaban tan cerca consanguíneamente con los israelitas del norte, fueron rechazados por Cristo como ovejas perdidas de la casa de Israel, y esto lo confirmó Cristo en Lucas 17 y 18 cuando llamó a un samaritano extranjero, porque eso era para un judío, un samaritano extranjero. Ten la seguridad de que nosotros hoy en día mucho menos somos ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, esto que estamos viendo acá es falso, no es el cumplimiento de ninguna profecía. Concuerdo con Arik que cuando se formó el Estado de Israel en 1948, empezó ese retorno de los hijos de Israel que Dios prometió desde Moisés. Y creo que esto que estamos viendo acá es el avance de esta secta llamada los judaizantes, que están haciendo, y con esto termino, un genocidio étnico. Te lo voy a decir por qué. Porque mira, Eliezer, si de repente yo empiezo a enseñar que todos nosotros somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, y resulta que todos los costarricenses somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, y todos los españoles son las ovejas perdidas de la casa de Israel, si esta locura alguien la aceptara, supongamos que todos aceptan esta mentira, bien, ok, todos somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿qué estamos haciendo? Le estamos robando a Arik, por ejemplo, y al pueblo verdadero de Israel, su autodeterminación como verdaderos israelitas. Porque hemos diluido tanto el concepto de lo que es ser israelita, que ahora todos son. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega un punto en que ya no sabes quién es y quién no es. Claro. Ya. A ver, yo digo una cosa, yo no le he robado nada a nadie, y yo quiero decir una cosa. Hasta ahí vamos a dejarlo. Entonces no entra a la Nueva Jerusalén. No, ni él va a entrar. José Carlos Alpiza no va a entrar a la Nueva Jerusalén. Eliezer López tampoco va a entrar a Nueva Jerusalén, y todos los miembros de su iglesia donde él predica no van a entrar en la Nueva Jerusalén. Stephen Ari, si ha estado mintiendo y hablando cosas que realmente no son ciertas, es difícil que pueda también alcanzar entrar a la Nueva Jerusalén. Por esa razón dice el Mesías que cuando llegue el momento, él va a oler, a ver quién huele a kedushá y a obediencia. Los que huelan a transgresión, a pecado y a conveniencia con los gentiles no entrarán porque están inmundos. ¿Sí? El tema es que ser Israel no depende de una raza, no depende de cómo luces, ni depende de tu ADN realmente. Ser Israel depende de un corazón que se rindió a la voluntad del Eterno, que ha entendido que su palabra es la verdad. Tú podrás ser moabita, pero tú cuando aceptas la voluntad del Eterno te vuelves parte del pueblo de Israel.
sí, no, eres moabita, no tienes los rasgos, como dicen ellos, no tienes como quien dice la genética, pero una vez que tú entiendas quién es el verdadero Dios, que es el Dios de Israel, no es Dios de Estados Unidos ni de ningún lado, sino de Israel, y te sujetas a lo que Él manda, entonces te haces parte de Israel. Porque entonces con eso que Él está diciendo, había que sacar de la lista de la ascendencia de Yeshua HaMashiach, A Rahab había que sacar a Rahab y a Ruth. y a Ruth, la Porque moabita y cananea. Ambas eran extranjeras. Rahab era cananea, era de Jericó, y ella fue tan asimilada en el pueblo que se casó con con Salmón, y de ahí salió dio a luz Boaz. a Boaz, ese que se casó con Ruth. Entonces vemos que ellas dos hacen parte de la genealogía del Mesías. De ahí nació Isaí, el Entonces, padre del rey David. Cuando tú te pones a ver, eso no se trata de una raza, ni que te hicieron ADN, que tú tienes unos rasgos. El muchacho que dicen que tiene los rasgos semitas, a mí me parece más otra cosa o sea, no tiene nada que ver. Realmente no tiene nada que ver que tú seas chino, que tú seas asiático, no tiene nada que ver. Ciertamente. Es tu corazón. Y ciertamente este Arik que aparece ahí, se ve que una persona es blanco, estaba blanca. Si usted agarra a ese Arik, le voy a decir más bien, si usted lo agarra, le quitas la barba, le picas un costado aquí, los bigotes, le dejas un puntico así como tenía Hitler, le pones una ropa de Hitler, parece un fascista, un nazi, no parece judío. O sea, que el hecho de que tengas fracciones no te dice si eres judío o no. Señores, que eso no es lo que enseña la Biblia. Se lo acabamos de leer. Ya no hay gentiles ni hay judíos. Todos somos uno en Cristo. Y si somos de Cristo, somos descendientes de Abraham y herederos de las promesas. Ahora, todo el pueblo que está en Israel se puede contar. Ellos no cumplen la profecía que Elohim le dio a Abraham diciendo: tu descendencia será tan numerable como las estrellas de los cielos que no se pueden contar y como las arenas del mar. Israel se puede contar ahora mismo. Pero independientemente que Elohim no está hablando del Israel porque nació en Israel. Israel es un nombre dado a uno de los hijos de Abraham, que es Jacob, hijo de Isaac. ¿Ve? Y este nombre de Israel se lo dio por mandato divino, por un propósito, por una intención. El nombre Israel tiene un significado muy fuerte y muy profundo. No fue dado por dárselos. ¿Me entienden? Y fue dado de una manera divina, espiritual y eterna. No es algo material físicamente que hoy está y mañana no. Las personas que se han levantado y han maldecido a Israel, la maldición les ha alcanzado porque maldijeron a aquel que da la bendición y maldijeron a aquel que había sido bendecido, y es Abraham y su descendencia. Yeshua el Mesías dijo algo, y es todo lo contrario a lo que dice el pastor ese José Carlos Alpiza. Yeshua dice: yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Stephen Ari está mintiendo al decir que la profecía del regreso a la casa de Israel se cumplió en el 48. ¡Mentira! Todavía hay muchos afuera y los Hay demasiado. Aquí mismo en los Estados Unidos viven miles de judíos. Pero aparte de eso, la Escritura dice claramente que ya no hay ni gentil ni judío.
Cuando uno ve la escritura y investiga, bueno, ¿qué quiere decir gentil? ¿Por qué es que yo soy gentil? Bueno, eres gentil si no conoces a Dios de Israel. Eres gentil si estás fuera de los pactos de la promesa. Y es lo que dice la escritura. El apóstol diciendo, antes ustedes, cuando eran gentiles, ya no lo son. Ahora que somos, son Israel. Pero este pastor mentiroso dice que es gentil. Y que todos somos gentiles porque no nacimos en Israel. Y porque no tenemos un rasgo. Un rasgo como el de Ari. Un hombre de pelo rojo. Parece Edom. No parece israelita. Con lo que se casó Esaú. Entonces, andan juzgando y denigrando a las personas, cerrándole las puertas para que no entren en el reino. Ellos mismos ni entran ni dejan entrar a los que quieren entrar. Pero yo estoy aquí para decirte que si estás en Cristo, Yeshua Mashiach, tú eres descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Tú eres Israel. Fuiste inyectado en el olivo original. No fuiste inyectado en una iglesia romana como la de José Carlos Alpiza y la de Eliezer López. Ellos tienen una religión. Ellos tienen una iglesia romana. Ellos tienen un Cristo romano que abolió la Torá, que come carne de cerdo y celebra fiestas paganas. Pero el verdadero Elohim es el Elohim de Israel, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. El creador del cielo y la tierra. Todos los demás, el Dios de José Carlos Alpiza, de Eliezer López, es falso. El único Elohim verdadero es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, que dio su Torah, su palabra, y no la condenó ni la crucificó en una cruz, como enseñan los falsos pastores y falsos maestros estos. Pero hoy yo te voy a mostrar por las escrituras cuán equivocados están esta gente. Y el problema de José Carlos Alpiza es porque muchos de sus miembros, y de eso estoy seguro, han reconocido su identidad, no como judíos, sino como israelitas, por causa del Mesías israelita de la tribu de Judá en quien ellos han creído. Y saben que si están en Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de los pactos y las promesas. Antes estabas alejado ¿de qué? De la iglesia católica, de la iglesia evangélica, de ninguna manera. Antes estabas alejado de la ciudadanía de Israel. Pero ahora en Cristo has sido acercado, injertado en el olivo original. ¿Con qué cuenta? ¿De qué habla este hombre? Está mintiendo. Estos son los falsos maestros y falsos pastores que Yeshua, el Cristo de gloria, nos advirtió en Mateo 24. Y muchos están siendo arrastrados y engañados y no tienen identidad. Este mismo Stephen Ari en el video habla de que una de las características para ser pueblo de Dios, de Elohim de Israel, es que no comen carne de cerdo. Sin embargo, tanto Eliezer como Carlos Alpiza, ellos comen chuleta de cerdo y cualquier tipo de animales inmundos. Pero este Ari Steven, que conoce de eso, no los reprende ni les dice nada. ¿Saben por qué? Por los chavos que están adquiriendo de ellos. Porque le dan ofrenda. Entonces se callan. ¿Sabes por qué? Porque Stephen Ari está sirviendo no a Elohim, sino a sus propios intereses. Y por eso él va a pagar. Con razón dice la Escritura que en aquel día la reina de Saba se levantará y juzgará a las 12 tribus de Israel. Porque ella vino desde el sur a conocer la sabiduría de Salomón. Y aquí uno mayor que Salomón, y es Yahoshua HaMashiach, el Hijo del Elohim viviente, quien nos ha dicho: yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y referente a los samaritanos, Yahshua habló demasiado bien de los samaritanos, porque ahí está la parábola del buen samaritano, y no lo rechazó.
Ahí está la mujer que era del pozo de Jacob, que hizo muchos más, 5 maridos has tenido, el que ahora tiene no es tu marido. Y la salvación llegó a ellos, eres samaritano. ¿De qué está hablando este impío? ¿De qué está hablando este impío? Él dice que es pastor, pero es pastor del diablo, Y el otro es un comerciante, creador de contenido, Eliezer López. Lo que está buscando es dinero. Y entreteniendo a la gente. Ellos mismos ni creen, ni entran en el reino, ni te dejan entrar. Miren lo que dice la Escritura. Vamos a materia profunda aquí ahora. Levítico 24, del 24 al 22, dice: la misma ley vale tanto para los extranjeros como para los naturales del país. Yo soy su majestad, su Elohim. Entonces, siempre antes de que viniera el Cristo de gloria, los extranjeros que querían acercarse a Israel y amar, abrazar al Dios, el Elohim de Israel, eran aceptados y no eran rechazados, y se asimilaban y venían a formar parte de la casa de Israel. ¿Sabe por qué? Porque todo ser humano, no solamente los judíos, fuimos creados por el Dios del cielo. Y Él nos quiere salvar a todos. Lo que pasa es que este pastor está celoso porque estoy seguro que se le han ido miembros reconociendo su identidad como Israel. Y él está ardido, está encolerizado y le está tirando, pero es para su propio mal y su propia condenación. Pagará con su alma con lo que está haciendo. La misma ley vale tanto para los extranjeros como para el natural del país de Israel. Y la Escritura habla claramente que Elohim nos ha amado de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, y esta es la única condición: que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero creer en quién? En Cristo. Es lo que dice Efesios, lo que dice Gálatas, lo que dicen los apóstoles. Si están en Cristo, nueva criatura soy, y descendiente de Abraham. Ya no eres gentil, no eres ni gentil ni eres judío. El ser judío no te da derecho a ser salvo. Miren lo que dice la Escritura. Así que, amados hermanos, todos nosotros aquí presentes, y aún los que no están escuchando esta transmisión, pero lo escucharán más adelante, y los que la escucharán después, somos ciudadanos de Israel, el Israel de Elohim, del Dios de Jacob, de Abraham y de Isaac. Efesios capítulo 2, versos del 10 al 22. Leamos todos, por favor. Efesios 2, capítulo 2, versos del 10 al 22. Dice lo siguiente. ¿Quieres leerlo, amor? ¿Lo tienes? Ok, lo leo yo. Somos hechuras de Yahweh, creados en unión con el Mesías, Yahushua, para una vida de buenas obras, de antemano preparada para Yahweh, para que así hiciéramos. De antemano Elohim preparó esto. Y Yeshua no mintió cuando dijo: yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si este pastor mentiroso
él no se considera José Carlos Alpiza, si él no se considera casa de Israel, entonces es un hijo del diablo. Es un falso. Es un comerciante de la palabra de Elohim, de Dios. Dice la Escritura, por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes. Es más, yo les hago una pregunta a ustedes. Todos dicen, todos los cristianos dicen, incluyendo a José Carlos, que van a entrar y están esperando la nueva Jerusalén para entrar en ella. ¿Cuáles son las características de la nueva Jerusalén como aparece en Apocalipsis? Dice que viene con una esposa diáfana para su marido, preparada. Pero dice que está toda cubierta de oro y de piedras preciosas. Pero además de eso dice que tiene 12 puertas. 12 puertas. Y en cada puerta hay 12 nombres, conforme a las 12 tribus de Israel. ¿Por cuál puerta va a entrar José Carlos y todos los que le crean a ese falso pastor? Díganme, ¿hay alguna puerta para iglesia evangélica, pentecostal, adventista, séptimo día, testigos de Jehová, mormones, metodistas? No existe puerta para las religiones del mundo. Es para las 12 tribus de Israel. No hay puerta para gentiles. ¿Por qué? Porque ellos no saben, no disciernen entre el bien y el mal, no separan lo kosher de lo profano. A tal punto que a cualquier cristiano no le es problema agarrar y comer camarones, langostas, carne de cerdo. Otros en otro país comen perro y no es problema para ellos. Pero para Israel, que tiene claramente entendido lo que se debe comer y lo que no, lo que es pecado y lo que no es pecado. Somos santos, somos kosher, somos limpios. Miren lo que dice la Escritura. Somos hechura de Yahweh, creado en unión con el Mesías, Yahshua, para una vida de buena obra de antemano preparada por Yahweh. Por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes, tiempo pasado. ¿Quiénes? Ustedes, gentiles de nacimiento. Era un estado de pecado y de maldad, de falta de entendimiento y de conocimiento de Dios en el cual nos encontramos. Y en ese estado, la identidad era gentil, la cual este pastor y Eliezer y muchos insisten en decir, no, yo no soy Israel, yo soy gentil. Bueno, quédate gentil. Dice, gentiles de nacimientos, llamados los incircuncisos. ¿Por qué llamados los incircuncisos? Porque la circuncisión es una de las señales de pacto que Elohim hizo con Abraham, nuestro padre, y por descendencia con todos los varones de Israel que hemos reconocido y obedecemos los mandamientos. Y uno de los mandamientos es la circuncisión. Sí, Señor, y no está abolida, y Cristo no la abolió, la circuncisión. Y es muy buena y beneficiosa para las parejas que están en un santo K2 matrimonio. Porque eso evita que su mujer inclusive se enferme con flujo y tenga cosas raras. Pero no obstante a eso, es una señal en nuestro miembro físico que nos hace diferentes al resto de los hombres gentiles de las naciones. ¿Por qué? Bueno, David estaba circuncidado. ¿Y qué fue lo que dijo David? ¿Qué le pasa a este filisteo incircunciso, que ha desafiado a las huestes, a los escuadrones del Dios de Israel? Y fue y lo mató. Ahora, si tú te consideras un Goliat incircunciso, gentil, quédate como estás.
los incircuncisos por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían al Mesías. O sea, mira la descripción de los gentiles. No tenían al Mesías, eran incircuncisos. O sea, que no estaban circuncidados. Estaban apartados de la vida nacional de Israel. ¡Oh! Estaban apartados de la vida nacional de Israel. Y este payaso, porque ya lo puedo decir así, porque la Torá me da autoridad para ello, denunciarlo públicamente. José Carlos Alpiza, falso pastor, falso profeta, falso maestro, es un payaso, instrumento del diablo. La Escritura a mí me dice que en aquel tiempo no tenían a Masías, estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personifican las promesas de Yahweh, de Elohim. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Los gentiles estaban en este mundo sin esperanza de vida eterna y sin el Dios Creador Todopoderoso. Pero ahora ustedes que estaban muy lejos han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mesías de gloria, del Cristo de gloria. Han sido acercados. Y a esto se refería Yeshua. Yo vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel, que ¿dónde están? Esparcidas en el mundo. Y ahí hay textos bíblicos donde aparece que habían judíos israelitas les voy a decir ahora, en Hechos 17, de 30 a 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿Y quién es este? Yahoshua HaMashiach. En el mismo aparece Pablo y Silas, en Berea. En Berea, amado, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos en Berea. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, no pocos hombres, creyeron cuando que se convirtieron a Israel, griegos de nacimiento. ¿Cómo este pastor me va a decir que no? Si la cera de Abraham se regó por las naciones, porque la intención de Elohim es alcanzarlos a todos. ¿Qué les pasa? ¿Quién dijo que la salvación es solo para los judíos? ¿Quién les dijo? ¿De dónde sacaron esa idea? Del diablo, del infierno. Por eso Yeshua tenía problemas con ellos. Y le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy bien, pero por dentro está lleno de muertos y de recorrupción. Generación de víboras, serpientes. Y Yeshua sigue diciendo, ustedes dicen ser judíos, Ari, pero no lo son. Son sinagogas de Satán. ¿Cuándo fuiste esclavo tú o tu abuelo o tu tatarabuelo? Más bien ustedes eran los que nos esclavizaban. Y la profecía dice claramente que Israel sería esparcido y sería esclavizado. ¿O Dios es mentiroso? No, ustedes son los mentirosos. Ustedes son los falsos. Y quieren engañar al pueblo. No dejan entrar al reino a los que quieren entrar mediante el sacrificio del Mesías, el Cristo de gloria.
No quieren que los pueblos reconozcan y tengan su identidad para que tengan derecho a entrar por la santa ciudad de Jerusalén, que tiene 12 puertas conforme a las 12 tribus de Israel. Pero tu mentira, la mentira de estos falsos, no permanecerá por mucho tiempo ya. Porque Elohim está haciendo su obra y el Ruach HaKodesh está obrando. Y la mentira de estos tres se va a caer, porque ya están cansados. Por eso hay tanta gente que ya no quiere ir a la iglesia ni nada, porque están decepcionadas, porque lo que hacen es pedir dinero y lavarle el cerebro a la gente, y le meten miedo. Si no trae los diezmos, vosotros todos me habéis robado. ¿En qué? En los diezmos y las ofrendas. Pero si es que eso está en la ley, eso está en la Torá. Ayer me dijiste que la Torá está abolida, y ahora me dice que tengo que dar el diezmo. Si no estoy robando, pues ¿a quién le creo? No, pastor, usted dijo que Cristo crucificó la ley en la cruz. Sí, bueno, entonces me puedo acostar con su esposa. ¿Qué? Eso es adulterio, porque el adulterio, eso está en la Torá, en la ley. Ya eso está abolido, no pasa nada. Eso no es jabón que se gasta. Oh, no. Eso no es así, claro que no es así. ¿Tú crees en los 10 mandamientos? Claro que sí. ¿Y por qué no guardas el Shabbat? Porque es el cuarto de los 10. Y si ven Isaías capítulo 56, pueden ver como Elohim dice a los extranjeros que abracen mi pacto. Yo les daré un lugar dentro de mis muros y un nombre nuevo aún a los eunucos. ¿Ven? Para que este pastor diga de que no es Israel, que no son Israel, que son gentiles, goyim. Está bien. Pero ahora, ustedes que estaban muy lejos han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre de Mashiach, porque el mismo es nuestra Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno, a Judá y a Israel, que son los que se habían gentilizado, uno, y ha derrumbado la mejizá que nos dividía, destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá establecida por los judíos, extra mandamiento, o su takanot, con sus mandamientos manifestados en la forma de dogmas religiosos, judaísmo. Eso nos dividía. ¿Ve? Se apoyaban en la Torá y lanzaron sus propias leyes, sus propios takanot, instrucciones, leyes, dogmas que nos separan, que los hace a ellos únicos, exclusivos, y al resto de la humanidad condenados para siempre. Yeshua quitó eso del medio, y por eso dijo, ya no hay ni judíos ni hay gentiles. Él hizo esto para quedar en unión con él mismo, de todos, de los dos, un hombre renovado. Entonces hacer shalom para así reconciliar para Elohim Yahweh, el Padre, a ambos pueblos en un solo cuerpo, siendo ejecutado como un criminal. Entonces mató en sí mismo esas enemistades. También aquí no dice que mató la Torá ni crucificó la Torá, sino las enemistades que había. También cuando vino, él anunció como buenas noticias y de shalom, de paz, a ti que estabas lejos. ¿Ve? Estabas lejos, las ovejas perdidas, que estaban lejos, esparcidos entre las naciones, que están regresando todavía. Y dijo, shalom a aquellos que están cerca. Noticias que por medio de él a ambos tenemos acceso en el Rúa al Padre, en el Espíritu Santo, al Padre Santo. Así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos, o sea que ya no eres gentil. Pero que la Biblia dice que ya no soy extranjero ni desconocido. ¿Pero extranjero de qué? ¿Desconocido de quién? De la nacionalidad de Israel. ¿Cómo va a decir este falso pastor de que no soy Israel? ¿Qué soy entonces? ¿Un gentil sin Dios, sin pactos?
¿Un incircunciso de corazón y de carne? De ninguna manera, yo le creo a la Biblia. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh. Miren cómo dice, por lo tanto ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh, miembros de la misma familia de Yahweh, de Dios, de Elohim. Esto es Efesios 2:19. Lo pueden buscar, Efesios 2:19. Léanlo, en su Biblia está. Esa es tu identidad. Tu identidad no es cristiano, ni es gentil, ni es pentecostal, ni bautista. Eso no es ninguna identidad. Ni metodista, ni adventista del séptimo día. Tu identidad es Israel. Ustedes han edificado sobre el fundamento de ¿quién? Momento. Ustedes han edificado sobre el fundamento de los emisarios, de los apóstoles y de los profetas. Con los emisarios, los enviados y de los profetas. Con la piedra angular siendo esta, Yahoshua HaMashiach mismo, el Mesías, el Cristo de gloria. En unión con él, el edificio completo crece hacia el lugar Kadosh, hacia el lugar santo, a la morada de Yahweh en los cielos. Sí, en unión con él, ustedes están siendo edificados juntos en el hogar de Yahweh, en el Rúa, en el Espíritu. Amados, ¿tienes algo más que decir, amor? Concluimos diciendo nuestro lema: conocer nuestra identidad define quiénes somos, de quién somos y para dónde vamos. Somos Israel, somos de Yahweh y vamos para las bodas del Cordero en la Nueva Jerusalén. No te dejes engañar. Mira que ya fuiste advertido. Hay falsos profetas, falsos pastores, falsos judíos, falsos youtubers, creadores de contenido. No les des más ni un centavo a esos payasos. El que quiera que trabaje, no dé tu diezmo, no los des. En los tiempos bíblicos, lo que se recogían eran ofrendas, eran voluntarias. Y eran para obras justas y causas verdaderas. Para ayudar a viudas, a huérfanos, a necesitados, a hermanos que venían de lejos y tenían familia y querían establecerse y necesitaban ayuda. No era para enriquecer a un pastor determinado como Guillermo Maldonado o Cas Luna, que son millonarios hoy en día por causa de gentes, de creyentes incautos, sin discernimiento. Estamos en los últimos tiempos y Yeshua HaMashiach dijo: velad, que nadie os engañe, porque vendrán falsos profetas, falsos maestros, y a muchos engañarán, si fuera posible aún a aquellos que habían sido escogidos. Así que no te conformes con ser un escogido. Trata de ser un elegido. Porque los escogidos pueden dejar de serlo. Pero los elegidos son salvos. Porque guardan la Torá, los mandamientos de Elohim. Caminan como mirando al invisible. No nos detenemos mirando a los hombres, ni la opinión de los hombres. Porque este Eliezer le habla de Aris, de Steve, como si él tuviera la verdad absoluta. Y el pobre muchacho dice: bueno, yo doy mi opinión, yo no sé. Y así mismo le preguntan: no, pero ¿qué tú crees? Dime, está el anticristo. ¿Cuál es la cacería de brujas referente al anticristo?
¿Acaso la Escritura dice que tienes que ver quién es el anticristo? ¿O tú quieres seguirlo? El Mashiach verdadero ya no fue revelado. Y es a él a quien hay que mirar. Es a él a quien hay que seguir. ¿Qué me importa a mí si va a salir o no el anticristo? Yo tengo que estar preparado en todo tiempo. Para sea que yo tenga que partir o él venga por mí. Estoy listo. Mi vivir es Cristo y mi morir en él es ganancia. Pero no. Los cristianos dicen eso de boca para afuera. Pero cuando uno de sus miembros de la iglesia está a punto de morir, ahí están orando, reprendiendo la muerte. ¿No dices tú que morir es ganancia? ¿Por qué reprendes a la muerte? Por eso el Mashiach dijo, hay muchos que no gustarán la muerte hasta que no vean el reino venir. Esto quiere decir, hasta que no entiendan que no hay un mejor lugar donde estar que es en la presencia de papá, en el paraíso. Pero como no entienden, no conocen al Padre, no conocen al Hijo, no saben ni cuál es su nombre. Ellos dicen que Jehová no es el nombre. Ellos dicen que Jesucristo no es el nombre. ¿Cuál es el nombre del Todopoderoso? En el cual dice, y todo aquel que invocar el nombre será salvo. Porque Jesús es un nombre falso. Es un nombre, para empezar, hispano. Y el Cristo de gloria, el Mashiach, no es hispano, es israelita, de la tribu de Judá. ¿Cuál es su nombre? ¿Tú lo sabes? ¿Conoces el nombre del Padre y el de sus hijos? ¿Lo sabes? Porque lo que te estoy hablando está escrito tal cual y se te hace la misma pregunta. ¿Conoces el nombre del Padre o el del Hijo? Es para que te preocupes, para que investigues, para que reconozcas cuál es tu verdadera identidad. Deje de estar mirando a estos creadores de contenido en YouTube que después de todos sus mensajes te dice, manda una ofrenda, págame por PayPal y por Zelle y por aquí para allá, te están sacando los chavos. Y la salvación no se compra ni se vende. Si tú crees que por mandarle diezmo y ofrenda a esos payasos te merece la salvación, déjame decirte que la maldición ya está sobre ti. Porque cuando los Sheliá iban predicando la Escritura, había un cierto hombre que quería comprar el poder de Dios y el apóstol lo maldijo. Ahí está en el Brija de Chá. Simón, ¿verdad? El mago. Así que ni creas que porque des diezmo o ofrenda, usted es salvo o merece la salvación. Tienes que caminar en obediencia. Y obediencia a los mandamientos. Y empieza por guardar el día de reposo, el Shabbat, que es representación del reino milenial, a donde quieres entrar y no vas a entrar si no guardas el Shabbat. Porque si en lo poco no eres fiel, en lo mucho, mucho menos. Y a todos estos pastores, como José Carlos, que han predicado y tienen grandes iglesias y en estadios y han sanado enfermos y han echado fuera demonios, el Mesías le va a decir, apártense de mí, transgresores de la Torá. Ellos dirán, pero en tu nombre no echamos fuera demonios, no sanamos enfermos. Y él dice, nunca los conocí, va a decir el Mesías. Anomia, violadores de los mandamientos de mi Padre, transgresores de los mandamientos, hacedores de maldad. Todo eso está escrito. Pero el pueblo no entiende, no oye y no escucha. A veces el pueblo que dice ser creyente parecen muñecos, parecen ídolos. Tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oído y no oyen, manos y no pueden tocar, pies y no caminan por el camino correcto, el del Dere, el del Mesías. Ah, no, yo soy del apóstol Guillermo Maldonado, yo soy de Cas Luna. Yo soy del pastor José Carlos Alpiza. ¿Así? Quédate con ellos. A ver a dónde te van a llevar. Ellos ni entran en el reino, ni te han dejado entrar. Ambos van para el mismo hoyo. Allí será el lloro y el crujir de dientes, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere.
Señoras y señores, hasta aquí yo como levita, un guerrero Elohim, me considero que no temo a nadie excepto a Elohim, pero respeto a todo ser humano, sea mujer, hombre, grande o anciano, pequeño, fuerte, flaco. Los amo y los respeto, pero hablo verdad con mi prójimo. Quizás por eso no tenga muchas amistades, pero no me preocupa. A mí me importa qué piensa Elohim de mí. Y yo voy a hablar la Torá, los mandamientos, tal y cual como son. Benditos son los que escuchen la palabra y la Torá de Elohim a través de este levita. Será para su bien y para su salvación, para vida eterna. Pero el que se quiera aferrar a una ilusión, a una mentira religiosa, pues ya tendrá sus consecuencias. De todos modos, la decisión está hecha. El tiempo se ha cortado y estamos caminando en los tiempos de las grandes tribulaciones. Y pronto se manifestará la ira. Pero para ese entonces, ni yo estaré aquí, ni muchos que piensan como yo, que se han aferrado a la Torá, a la palabra, y la han hecho parte de sí. Solo van a estar los falsos pastores, los falsos miembros de las iglesias, los que dan diezmo y ofrenda a los pastores, son los que se van a quedar aquí porque ellos son de aquí. Ellos dicen que son gentiles, ellos no son Israel. Entonces, ya tú sabes, suerte con eso. Termino diciendo lo que dijo el Padre en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que es la Torá, yo te libraré y te guardaré del día de hora y prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero para eso, para ser guardado, tienes que guardar la Torá. Tienes que guardar los mandamientos. Tienes que vivirlo. Tiene que ser tu estilo de vida. Los 7 días de la semana. Día y noche. Shalom, shalom, paz y bendiciones.